Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. ¿No sabes cómo detenerte cuando haces algo que te produce mucho daño? ¿Quieres dejar algo que te encanta pero no puedes? Bienvenidos a Ángeles Invencibles, yo soy Néstor y te invito a quedarte hasta el final de este video para que puedas aprender cómo evitar caer en extremos. Hoy quiero conversar sobre este tema porque estamos lanzándonos en un precipicio que no tiene fin. Cuando queremos desarrollar una idea, ponemos nuestro empeño para alcanzar esos planes y en el proceso podemos llegar a ser exitosos o fracasar. El problema al que nos estamos exponiendo es en caer en extremos. El deseo de conseguir una meta más la presión social a ser exitosos nos empuja a límites que pueden ser muy dañinos. Ciertamente todos queremos llegar a la cima, pero es muy difícil poder mantener un balance, sobre todo cuando estamos empezando a ver avances positivos en nuestros objetivos. Parte del problema es que muchas veces ponemos nuestras vidas en prioridades en distintos niveles y es muy sencillo pisotear valores que son fundamentales en nuestra vida, como el respeto, el cariño y el tiempo con seres queridos que no siempre estarán con nosotros. Debemos poner mucha atención en todas nuestras actividades para poder tener control de no caer en esos extremos. Reevaluar nuestros valores nos ayudará a poner en orden todo lo que hacemos. Así, daremos el tiempo adecuado y la atención precisa a las cosas y personas de nuestro entorno. Pero debemos cuidar con un recelo cuánto tiempo y atención ponemos en cada cosa. Por lo tanto, si tienes un negocio muy demandante, debes aprender a delegar. Si tienes familiares que quieren acaparar tu atención y tu compañía, debes educarles a respetar tu tiempo. Si te gustan los deportes o ciertas actividades, haz un plan de horarios para realizarlos, pero principalmente para que sepas cuándo detenerte. En lo que concierne al fracaso, nos puede llevar a niveles extremos y el golpe por la derrota nos produce mucho dolor y frustración. Entonces, tú mismo te dejas caer en esos excesos, convirtiéndolos en depresiones, sufrimiento, bulimia, anorexia, vigorexia y sin mencionar caer en las garras del alcohol, uso de drogas, apuestas y todo tipo de perversiones oscuras. En cualquiera de los dos casos, ya sea el éxito o la derrota, debemos saber tener el control de los dos extremos. Para poder salir de esta situación es preciso tener en cuenta varios elementos importantes. El primero es despertar. Sin importar el nivel al que estés cayendo, siempre tienes la oportunidad de despertar, detenerte, hacer un alto en el camino y evaluar dónde estás para iniciar de nuevo a un ritmo más adecuado. Debes analizar cuáles son los motivos que te llevaron al punto que llegaste y hacer un plan que te ayude a identificar esos factores y darte cuenta cuando estás cometiendo de nuevo esos errores. El segundo elemento para salir de los extremos es el balance. Analiza cada situación de tu vida que te ha creado insatisfacción y busca la forma de controlarlo. Cuando estás cayendo de nuevo en los extremos, hay una parte de ti que siempre está pendiente y te avisa. Esa parte es tu corazón. Siempre te alerta cuando algo no está bien y tú lo sabes porque lo has percibido más de una vez. El secreto está en aprender a identificar ese sentimiento. Escribe en un papel cuáles son las situaciones que te han llevado a esos extremos y escribe un plan para crear una estrategia que te permita hacer ese balance. Entonces, si tu extremo es que no sabes parar de trabajar o de jugar videojuegos, un plan de actividades diarias estructuradas con un horario te ayudará a equilibrar tu vida. El tercer elemento es enfrentar las excusas. Toda acción que realizamos en nuestra vida tiene una razón de ser, pero cuando llegamos a extremos, creamos un camino de excusas que se convierten en las piedras que afirman nuestras decisiones. Las excusas se construyen para autojustificar la conducta que nos lleva a extremos, y en la mayoría de los casos son dañinos para nosotros y para todo nuestro entorno. Las personas se vuelven expertos en crearlas y son profesionales en convencer con ellas. No se dan cuenta que en el fondo todo lo que hacen es cubrir su debilidad y falta de tenacidad. La peor parte es que construyen toda una barrera que no permite ver otros puntos de vista y se pierde la energía que debería ser usada para crear soluciones definitivas. Entonces la respuesta correcta es soluciones, no excusas. El cuarto elemento para evitar extremos es la humildad. Cuando tenemos nuestro éxito, el ego se puede disparar a niveles inalcanzables, pero de la misma forma la derrota puede activar nuestro orgullo. La frustración, dolor y sentimientos de impotencia nos pueden llevar a decisiones extremas que no solucionan nada. Aplicar la humildad en ambos casos te dará la claridad para aceptar que estás cayendo en errores y que solo tú tienes el poder de aceptarlos y corregirlos adecuadamente.
La humildad te mantiene aterrizado y te ayuda a ver todo desde puntos de vista distintos para empezar de nuevo. El quinto elemento, y uno de los más importantes pero menos apreciado, es el amor. El amor te desarma y te hace verte al espejo tal cual eres. Es el ingrediente mágico que entrelaza todos los demás elementos. Te ayudará a ser exitoso o a salir de la derrota por medio del despertar. Te da el balance para mantenerte en el camino. Te impulsa a eliminar las terribles excusas y con su calidez derrite todo sentimiento de ego y orgullo, dando espacio en ti para que crezcan las semillas de la humildad. Queridos ángeles invencibles, sea cual sea la situación en la que nos encontremos hoy, debemos estar muy atentos que en cualquier momento podemos caer presa de los extremos. Aplicar estos 5 elementos nos ayudará a tener un mejor desempeño en nuestro proceso de vida, pero lo más importante es tener en cuenta que los extremos no son buenos. Aunque creas que estás beneficiando a otros, al final les estás haciendo daño. Por esta razón quiero darte las gracias por acompañarnos hoy en este tema y que te conviertas en el mejor guardián, vigilante y centinela de tu vida para que puedas detenerte a tiempo cuando estés cayendo en esta engañosa trampa. Gracias por tus likes y recuerda que si es la primera vez que nos ves, suscríbete para que puedas recibir más temas que puedan ayudarte a salir adelante y comparte nuestros videos para que juntos podamos ayudar a muchos más que necesitan de una palabra de apoyo. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en nuestro próximo video. Chao amigos.